El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era un pequeño pueblo anidado en la tranquilidad de las colinas, donde el cielo siempre estaba adornado por las gráciles danzas de aves que, día tras día, trazaban un lienzo de libertad en su vuelo. Estas aves, conocidas como los alados del tiempo, eran las guardianas del pueblo, sus alas extendidas sobre la realidad cotidiana. Cada atardecer, las aves cruzaban el firmamento, marcando el paso de las horas con sus vuelos rítmicos. Los habitantes del pueblo observaban con admiración y agradecimiento este hermoso ritual que aseguraba la paz y armonía en sus vidas. Sin embargo, un día, el pueblo esperó en vano el suave batir de las alas. El cielo, en lugar de llenarse con la majestuosidad de las aves, permaneció vacío y silencioso. La alarma se apoderó de la comunidad cuando se dieron cuenta de que algo había sucedido con sus plumíferas guardianas. En medio de la incertidumbre, un niño llamado Elian, con ojos curiosos y un corazón valiente, decidió investigar la razón detrás de la desaparición de los alados del tiempo. Armado con una linterna y su determinación infantil, se aventuró a la periferia del pueblo, donde el cielo se encontraba más cerca y las estrellas eran más vívidas. Mientras caminaba, Elian notó un destello entre los árboles. Siguiendo la luz, descubrió una figura misteriosa que manipulaba el tiempo mismo. Un anciano con barba blanca había encerrado a las aves en jaulas de cristal, robando su magia para sus propios propósitos egoístas. Con este oscuro secreto revelado, Elian regresó al pueblo para informar a los demás sobre la causa de la desaparición de las aves. El pueblo, sumido en una extraña penumbra desde la partida de los alados del tiempo, albergó la esperanza de recuperar la luz y la magia que alguna vez les proporcionaron estas criaturas aladas. Así, con la misión clara y la aventura apenas comenzando, los habitantes del pueblo y Elian se prepararon para el viaje que los llevaría a territorios desconocidos y desafíos inimaginables, en busca de la liberación de las aves y la restauración del equilibrio celestial. La noticia de la desaparición de los alados del tiempo se extendió más allá de los límites del pequeño pueblo, llegando a oídos de un personaje peculiar conocido como Maestro Melódico, el músico errante del bosque. Maestro Melódico era un anciano de apariencia misteriosa que vivía en la espesura de un bosque encantado, donde las melodías que tocaba con su violín parecían surgir de la misma esencia de la naturaleza. La leyenda contaba que él tenía el don de escuchar los secretos del viento y las canciones de las estrellas. Elian, con la esperanza de encontrar aliados en su búsqueda, decidió aventurarse en el bosque y buscar al maestro melódico. Después de caminar entre los árboles majestuosos y seguir el suave sonido de un violín que flotaba en el aire, Elian llegó al claro donde el anciano músico realizaba su arte. Maestro melódico, con sus ojos brillantes y arrugas como partituras en su rostro, recibió a Elian con una sonrisa comprensiva. Al escuchar la historia del niño y la desaparición de los alados del tiempo, el músico asintió sabiamente y aceptó unirse a la causa. Con su violín mágico en mano, Maestro Melódico guió a Elian y al grupo hacia lugares escondidos y dimensiones etéreas, donde la música se convirtió en una brújula que señalaba el camino. Cada nota resaltaba la belleza y la tristeza de la situación, tejía un hechizo que conectaba sus almas con el propósito de la búsqueda. El grupo, ahora fortalecido con la presencia del maestro melódico, emprendió su viaje hacia lo desconocido. Siguiendo la melodía del violín, atravesaron bosques encantados y campos de sueños, llegando finalmente a las faldas de una montaña que se elevaba hasta tocar las nubes. Era un lugar mágico conocido como las Nubes Olvidadas.
La ascensión fue desafiante, pero la melodía del violín del maestro melódico resonaba en el aire, inspirando a cada miembro del grupo a seguir adelante. A medida que ascendían, el paisaje se transformaba en un espectáculo etéreo de nubes esponjosas y colores cambiantes, como si estuvieran escalando las escaleras hacia el cielo. En la cima de la montaña, encontraron un antiguo templo rodeado por la neblina celestial. Las puertas del templo estaban custodiadas por estatuas de aves, sus ojos mirando fijamente al grupo como si conocieran la razón de su llegada. Dentro del templo, descubrieron un mural que contaba la historia de los alados del tiempo y revelaba que estas aves eran las guardianas de la magia que sostenía el equilibrio entre el mundo tangible y el reino de los sueños. La desaparición de las aves había causado que los sueños y la realidad se desvanecieran lentamente. Guiados por el conocimiento antiguo, decidieron que la clave para liberar a las aves y restaurar la magia estaba en encontrar el corazón celestial, una reliquia oculta en las profundidades del bosque encantado. Sin embargo, el camino hacia el corazón estaba lleno de desafíos, guardianes místicos y pruebas que solo aquellos con corazones valientes podrían superar. Maestro melódico, con su sabiduría y arte musical, se convirtió en la guía espiritual del grupo mientras descendían de las nubes olvidadas y se adentraban en el bosque una vez más. Con cada paso, la melodía del violín creaba un escudo mágico que los protegía de las sombras que acechaban en la oscuridad del bosque encantado. Así comenzó la siguiente fase de la búsqueda, mientras se internaban en la maleza densa y las criaturas místicas se despertaban para poner a prueba la fuerza de su determinación. Cada paso los acercaba al misterioso corazón celestial, con ello, la esperanza de devolver la magia a su mundo y rescatar a las aves que siempre habían surcado los cielos con libertad. A medida que avanzaban en su búsqueda del corazón celestial, el grupo se adentró más profundamente en el bosque encantado. La densidad de los árboles aumentaba, y la luz del sol apenas penetraba a través de las hojas entrelazadas. Los sonidos de la naturaleza se volvían susurros sibilantes, y la melodía del violín de maestro melódico adquiría una tonalidad más sombría. En medio de este bosque, descubrieron un lugar conocido como el bosque de las sombras inquietas. Árboles retorcidos y raíces entrelazadas formaban un laberinto oscuro donde las sombras cobraban vida propia. Cada paso se convertía en un desafío, ya que las sombras juguetonas intentaban desorientar al grupo y sembrar la discordia entre ellos. Fue en este bosque donde se encontraron con una criatura peculiar, un guardián de las sombras conocido como Nocturno. Nocturno, con ojos resplandecientes en la oscuridad, era un ser místico que protegía el acceso al corazón celestial. Se materializaba y desvanecía entre las sombras, desafiando al grupo a superar pruebas que iban más allá de la percepción visual. El conflicto se intensificó cuando Nocturno, jugando con las emociones de los aventureros, sacó a relucir sus miedos más profundos y deseos ocultos. Maestro melódico, con su experiencia y sabiduría, instó al grupo a confiar en la música de sus corazones para resistir la influencia de las sombras. El bosque de las sombras inquietas se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, donde la melodía del violín se transformó en un arma contra las artimañas de Nocturno. Cada acorde resonaba como un escudo de luz que disipaba las sombras, y cada nota era un recordatorio de la fuerza que reside en la unión y la confianza mutua. Al superar las pruebas del bosque de las sombras inquietas, el grupo se dio cuenta de que la verdadera fuerza no radicaba solo en la magia, sino en la conexión entre ellos. Con la oscuridad despejada y la melodía victoriosa del violín resonando en el aire, continuaron su búsqueda hacia el corazón celestial, preparándose para los desafíos que aún aguardaban en el camino hacia la recuperación de las aves y la restauración del equilibrio mágico. Tras salir victoriosos del bosque de las sombras inquietas, el grupo continuó su búsqueda hacia el corazón del bosque encantado. Maestro melódico, con su violín aún resonando con la melodía que disipaba la oscuridad, guiaba a Elian y los demás a través de caminos que solo él parecía conocer. Caminaron hacia un claro iluminado por la luz de la luna, donde encontraron un estanque mágico. En su superficie, las estrellas se reflejaban con un brillo especial, y los contornos de árboles ancestrales se reflejaban en la quietud del agua.
Pero lo más asombroso era un antiguo espejo que se encontraba en el centro del claro. El espejo de los recuerdos perdidos, como lo llamaban los seres del bosque, era una puerta hacia el pasado. Al mirar en su superficie, se revelaban recuerdos olvidados y secretos enterrados en lo más profundo de la memoria. El grupo, intrigado por la posibilidad de descubrir más sobre la conexión entre las aves y el corazón celestial, decidió enfrentarse al espejo. Uno a uno, se acercaron al espejo y se sumergieron en las imágenes de sus propios recuerdos. Elian revivió momentos de su infancia, momentos de risas y descubrimientos. Maestro Melódico vio destellos de su vida como músico errante, tocando para audiencias que se perdieron en la belleza de sus melodías. Cada miembro del grupo, incluidos los habitantes del pueblo que los acompañaban, se enfrentó a su pasado de una manera única. Sin embargo, el espejo no solo mostraba recuerdos felices, también revelaba dolores y arrepentimientos. En un momento de silencio tenso, la tristeza se reflejó en los rostros de los aventureros. Fue entonces cuando el espejo, como si tuviera vida propia, emitió una luz cálida y reconfortante. La melodía del violín del maestro melódico, que aún vibraba en el aire, se mezcló con el resplandor del espejo, creando una sinfonía de sanación. Juntos, lograron transformar la tristeza en fuerza y la oscuridad en luz. El espejo de los recuerdos perdidos se convirtió en una herramienta para entender la importancia de abrazar todas las facetas de la vida, incluso las más dolorosas. Con corazones renovados, el grupo se alejó del claro, llevando consigo la sabiduría adquirida del espejo. La siguiente etapa de su viaje los aguardaba, y con cada paso, se acercaban más al misterioso corazón celestial, sintiendo que el poder de la música y la fuerza de sus conexiones los llevarían a la resolución de este enigma encantado. Mientras avanzaban por el bosque, una figura oscura emergió de entre los árboles. Se trataba de Umbra, un ser envuelto en sombras que parecía surgir directamente del tejido de la oscuridad. Su presencia tenía un aura ominosa que envolvía el aire y hacía que hasta los árboles más antiguos temblaran. Umbra, el maestro de las sombras, era un antagonista que se alimentaba de la oscuridad y buscaba el poder del corazón celestial para sumir el mundo en una eterna noche. Su rostro estaba oculto bajo un capuchón negro, y sus ojos brillaban con un fulgor malévolo. Al ver al grupo acercarse, Umbra liberó sombras en espiral que se expandieron por el bosque, creando ilusiones y distorsionando la realidad. Los árboles parecían retorcerse y las sombras se multiplicaban, desafiando la percepción de los aventureros. Con una voz susurrante, Umbra se burló del propósito del grupo y advirtió sobre las consecuencias de interferir con sus planes. Maestro Melódico, reconociendo la gravedad de la amenaza, ajustó la melodía de su violín para contrarrestar las artimañas de Umbra, pero el maestro de las sombras demostró ser un rival astuto. El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad creó una danza caótica en el bosque encantado. Cada acorde del violín y cada sombra de Umbra se entrelazaban en una lucha de fuerzas opuestas. Mientras tanto, Elian y los demás, guiados por la luz de la linterna y la música de Maestro Melódico, trataban de encontrar un camino a través de las ilusiones. La confrontación con Umbra se convirtió en un punto crucial de la búsqueda, donde las fuerzas del bien y del mal chocaban en un duelo de destrezas místicas. El destino del bosque encantado y la recuperación de los alados del tiempo pendían en la balanza, y el grupo se preparaba para enfrentar las sombras que amenazaban con oscurecer su camino hacia el corazón celestial. La confrontación con Umbra dejó al grupo en un estado de tensión, pero también fortaleció su determinación. Maestro Melódico, con la melodía del violín aún vibrando en el aire, guió al grupo hacia una parte más profunda del bosque encantado, donde se encontraba el misterioso laberinto de las canciones olvidadas. Este laberinto era un entramado de enredaderas y caminos serpenteantes que respondían a las vibraciones de la música. Cada giro y cada elección de ruta eran acompañados por la respuesta del laberinto, que parecía moverse y cambiar en armonía con la melodía del violín. Mientras avanzaban, se encontraron con estatuas talladas en madera que representaban a músicos de épocas pasadas, cuyas obras habían sido olvidadas con el tiempo.
Estas estatuas eran guardianes del laberinto, y su propósito era probar la verdadera conexión del grupo con la música y la magia. Cada miembro del grupo fue desafiado a recordar y tocar una canción significativa de su pasado. Elian recordó una canción que su abuela solía cantarle, mientras que los habitantes del pueblo compartieron canciones que representaban momentos especiales en sus vidas. Maestro Melódico, por su parte, tocó una melodía ancestral que resonó en todo el laberinto. Las canciones llenaron el laberinto con una energía mágica, y las enredaderas que bloqueaban el camino se desvanecieron, revelando la entrada a una cámara secreta. En el centro de la cámara, descubrieron un antiguo piano de ébano, adornado con inscripciones que hablaban de las alianzas entre la música y la magia. Maestro Melódico, con experiencia y emoción en sus ojos, se sentó frente al piano y comenzó a tocar una composición que había sido olvidada por generaciones. Cada nota resonaba en la cámara, abriendo puertas dimensionales que los transportaron a un reino etéreo donde las canciones olvidadas cobraban vida. Este reino mágico estaba lleno de imágenes y emociones ligadas a las canciones que habían sido olvidadas por el mundo. El grupo se sumergió en una experiencia única, reviviendo recuerdos olvidados y conectando con la esencia misma de la música. Al salir del laberinto de las canciones olvidadas, el grupo sintió que su vínculo con la música se había fortalecido aún más. La melodía del violín y las armonías del pasado se fusionaron en una sinfonía que resonaba en sus corazones. Ahora, con la llave de las canciones olvidadas en su posesión, se dirigieron hacia la siguiente etapa de su búsqueda, listos para desentrañar los secretos más profundos del bosque encantado y acercarse al corazón celestial. A medida que el grupo avanzaba, la melodía del violín de Maestro Melódico se entrelazaba con la naturaleza del bosque, guiándolos hacia un claro iluminado por la luz de la luna. Sin embargo, en este claro, descubrieron una escena sorprendente que trastornó sus expectativas. En el centro del claro, rodeado por las sombras danzantes, se encontraba Umbra, el antagonista que habían enfrentado anteriormente. Pero algo había cambiado, las sombras que lo envolvían parecían más débiles, y su figura estaba envuelta en un resplandor tenue. Umbra, revelando una nueva faceta de sí mismo, se dirigió al grupo con una voz que ahora sonaba más humana. Explicó que su conexión con las sombras había sido creada por la misma magia que mantenía cautivas a las aves. En lugar de buscar la oscuridad, Umbra había estado atrapado en su propia prisión de sombras, incapaz de liberarse. El grupo se enfrentó a un dilema moral, ya que ahora Umbra buscaba su ayuda para romper los lazos oscuros y liberar no solo a las aves, sino también a sí mismo. Maestro Melódico, sintiendo la sinceridad en las palabras de Umbra, propuso un pacto temporal para trabajar juntos hacia un objetivo común. Guiados por una mezcla de cautela y esperanza, el grupo y Umbra se aventuraron hacia lo desconocido, enfrentándose a desafíos y sombras internas que amenazaban con desestabilizar la frágil alianza. El claro iluminado por la luz de la luna se convirtió en el escenario de una danza entre la luz y la oscuridad, donde cada uno de ellos tenía que enfrentar y superar sus propios miedos y dudas. A medida que avanzaban, descubrieron que las sombras no eran simplemente fuerzas malévolas, sino manifestaciones de emociones y recuerdos olvidados. El bosque encantado, al igual que Umbra, estaba atrapado en una red de conflictos y desequilibrios. Este giro inesperado llevó al grupo a cuestionar sus prejuicios y a comprender que la verdadera magia residía en la capacidad de reconciliar las sombras y la luz. La alianza inusual entre el grupo y Umbra los llevó a una parte del bosque que parecía resonar con una energía mágica intensa. Se encontraron ante un lago misterioso cuyas aguas reflejaban los destellos de la luna y las estrellas. Este lago, conocido como el Espejo de las Almas, poseía el poder de revelar las verdades más profundas y ocultas. Maestro Melódico, con su experiencia en lo místico, señaló que el Espejo de las Almas era una puerta al mundo espiritual, donde las almas entrelazadas compartían sus historias y secretos. Con cautela, el grupo y Umbra se acercaron al borde del lago, observando cómo sus propias imágenes se reflejaban en las aguas relucientes. El lago, sin previo aviso,
cobró vida y comenzó a narrar historias de tiempos antiguos. Reveló los lazos olvidados entre las aves, el corazón celestial y los habitantes del pueblo. Descubrieron que, en un pasado distante, los alados del tiempo habían sido guardianes de la magia, no solo en el cielo, sino también en los corazones de las personas. Las sombras que habían envuelto al bosque encantado eran un reflejo de las emociones y conflictos no resueltos de aquellos que alguna vez adoraron a las aves. La desaparición de los alados del tiempo no fue solo el resultado de un secuestro, sino un símbolo de la desconexión entre la magia que fluye en el mundo y las almas de quienes lo habitaban. Conmovidos por la revelación, el grupo y Umbra se dieron cuenta de que la resolución de la búsqueda no solo implicaba liberar a las aves y recuperar el corazón celestial, sino también sanar las heridas emocionales que habían dejado las sombras. El bosque encantado y sus secretos eran un reflejo de las almas entrelazadas de quienes vivían allí. Guiados por la narrativa del espejo de las almas, el grupo se embarcó en una misión de redención y reconciliación. A medida que avanzaban, descubrían que cada acción, cada melodía y cada encuentro eran piezas de un rompecabezas más grande que conectaba las vidas de las aves, los habitantes del pueblo y, sorprendentemente, la propia Umbra. El espejo de las almas, en su sabiduría etérea, señaló que solo mediante la comprensión y la aceptación mutua podrían desentrañar los hilos entrelazados del destino y devolver el equilibrio al bosque encantado. La novena etapa de su odisea se presentaba como un desafío emocional y espiritual, donde la música, las sombras y las almas entrelazadas se convertirían en los ingredientes esenciales de la trama tejida por el destino mismo. Después de la revelación en el espejo de las almas, el grupo y Umbra continuaron su travesía en busca del corazón celestial. La melodía del violín de Maestro Melódico, ahora impregnada de un propósito más profundo, resonaba en el bosque encantado mientras se adentraban en un claro lleno de luminiscencias etéreas. En el centro del claro, descubrieron un escenario celestial donde reposaban antiguos instrumentos musicales cubiertos por el polvo del tiempo. Allí, en la quietud de la naturaleza, una presencia mágica les hizo saber que habían llegado al lugar donde las almas redimidas encontraban su armonía. Un ser etéreo, conocido como Harmonis, se materializó ante ellos. Harmonis era el guardián de la música eterna, un ser que había estado esperando siglos para guiar a aquellos que buscaran reconciliar las sombras y la luz. Reveló que el corazón celestial se encontraba dentro de un antiguo instrumento sagrado, el violín de la aurora, que solo podría activarse mediante la redención de las almas entrelazadas. La tarea que Harmonis encomendó al grupo y a Umbra era realizar un concierto de las almas redimidas. Este concierto requería que cada miembro tocara un instrumento antiguo, desbloqueando así las energías atrapadas en las sombras del pasado. Cada melodía ejecutada sería un paso más hacia la liberación de las aves y la restauración del equilibrio mágico. El claro se llenó de una energía resplandeciente mientras los músicos se preparaban para el concierto. Maestro Melódico tomó el violín de ébano, Elian eligió una flauta tallada con símbolos ancestrales. Los habitantes del pueblo tomaron instrumentos que habían pertenecido a sus antepasados, y Umbra se aproximó al piano que estaba cubierto por una sutil capa de sombras. El concierto comenzó, y cada nota resonó en la atmósfera, tejiendo una sinfonía que conectaba los destinos entrelazados de los presentes. Las sombras del pasado se manifestaron en formas etéreas, danzando con las melodías que resonaban en sus almas. A medida que el concierto avanzaba, las sombras se desvanecían lentamente, revelando una luz interna que emanaba de cada músico. Las aves, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, comenzaron a revolotear alrededor del claro, sintiendo la liberación de la magia que las había mantenido prisioneras. En el clímax del concierto, Harmonis, con una sonrisa benevolente, reveló el violín de la aurora. Este instrumento, imbuido con la magia de la redención, brillaba con una luz resplandeciente. Maestro Melódico, guiado por la conexión entre su música y las almas redimidas, tomó el violín y comenzó a tocar una melodía que resonó en todo el bosque encantado. La tierra tembló suavemente, las aves recobraron su libertad y las sombras que alguna vez oscurecieron el bosque se disiparon por completo.
El corazón celestial, finalmente liberado, irradiaba una luz que restauró el equilibrio mágico en el mundo. El concierto de las almas redimidas marcó el punto culminante de la Odisea, donde la música, la reconciliación y la redención se entrelazaron para tejer una nueva historia en el bosque encantado. Con las aves revoloteando en libertad y el brillo del corazón celestial iluminando el cielo, el grupo y Umbra contemplaron el renacer de la magia, sabiendo que habían cumplido una misión que trascendía las sombras del pasado. Con el corazón celestial restaurado y la magia equilibrada en el bosque encantado, el grupo y Umbra se encontraban ante una nueva realidad llena de posibilidades. La luz resplandeciente del corazón celestial había transformado el paisaje, dando paso a un reino donde las estaciones del año se entrelazaban en una danza eterna. En este nuevo capítulo de su Odisea, el grupo se dio cuenta de que la magia del corazón celestial no solo había liberado a las aves y al bosque, sino que también había desbloqueado un poder ancestral que vinculaba el mundo tangible con el reino de los sueños y la fantasía. Las estaciones del año cobraron vida de una manera única. En este reino encantado, la primavera, el verano, el otoño y el invierno coexistían armoniosamente, creando paisajes que reflejaban la diversidad y la riqueza de la naturaleza en todas sus formas. Cada paso que daban generaba cambios sutiles en el entorno, como si el grupo estuviera participando en la danza de las estaciones eternas. Mientras exploraban este reino transformado, se encontraron con seres mágicos que personificaban las estaciones. Ninfas primaverales bailaban entre flores que brotaban al ritmo de la melodía del violín. Salamandras de verano disfrutaban de la luz del sol y ofrecían su calor reconfortante. Hadas otoñales danzaban entre hojas doradas que caían con gracia, mientras espíritus invernales adornaban los árboles con delicados copos de nieve. En el centro de este reino mágico, descubrieron un altar antiguo que resonaba con las energías de las estaciones eternas. Armonis, el guardián de la música eterna, apareció una vez más y explicó que el equilibrio logrado había creado un vínculo permanente entre la magia del corazón celestial y las estaciones del año. Armonis invitó al grupo y a Umbra a participar en una danza sagrada alrededor del altar. Cada paso y giro generaban cambios en las estaciones, haciendo que el entorno se transformara a su alrededor. La danza simbolizaba la conexión entre los mundos, la armonía restaurada y el poder compartido entre las sombras redimidas y la luz eterna del corazón celestial. La danza continuó hasta que el reino encantado quedó impregnado con una energía celestial. Armonis, con gratitud en sus ojos, anunció que el grupo había demostrado ser verdaderos guardianes de la magia. El corazón celestial, ahora arraigado en las estaciones eternas, prometía mantener el equilibrio y la armonía en el bosque encantado por generaciones venideras. La danza de las estaciones eternas marcó un momento de triunfo y celebración. El grupo y Umbra, unidos por la música y la redención, contemplaron el paisaje transformado con asombro y admiración. Después de la danza de las estaciones eternas, el grupo y Umbra se adentraron más en el corazón del bosque encantado, guiados por la melodía del violín que resonaba con un eco etéreo. Se encontraron en un lugar mágico conocido como el Laberinto de los Recuerdos Perdidos II, una versión más profunda y misteriosa del lugar que habían explorado anteriormente. Este nuevo laberinto presentaba desafíos más complejos y recuerdos más profundos. Las enredaderas entrelazadas y las estatuas de los músicos del pasado eran testigos silenciosos de las historias que habían quedado sepultadas en el tejido del tiempo. Aquí, el grupo y Umbra enfrentaron no solo los recuerdos de su pasado, sino también las sombras residuales que aún persistían en las esquinas más oscuras de sus almas. Cada encrucijada del laberinto revelaba fragmentos de memorias olvidadas y decisiones que habían dado forma a sus destinos. Elian revivió momentos cruciales de su infancia. Maestro melódico se enfrentó a las elecciones difíciles que lo llevaron por su camino musical, y los habitantes del pueblo descubrieron la verdad detrás de antiguas leyendas familiares. A medida que avanzaban, las sombras del pasado se materializaban en formas espectrales que desafiaban a los aventureros a confrontar sus miedos más profundos. Sin embargo,
la experiencia adquirida en el laberinto de las canciones olvidadas y la redención lograda en el concierto de las almas redimidas los había preparado para enfrentar estos desafíos con valentía y determinación. En el corazón del laberinto, encontraron una puerta custodiada por una figura enigmática. Era la Dama del Tiempo, una entidad que personificaba la conexión entre el pasado y el presente. La Dama del Tiempo explicó que, para avanzar hacia el último capítulo de su viaje, debían superar la última prueba, reconciliar sus propias sombras y aceptar completamente sus recuerdos perdidos. Cada miembro del grupo Yumbra se paró frente a la Dama del Tiempo y, con corazones abiertos, compartieron sus experiencias más íntimas y dolorosas. La Dama del Tiempo, con compasión en sus ojos, desvaneció las sombras restantes y liberó una luz brillante que simbolizaba la total aceptación y redención. El laberinto de los recuerdos perdidos 2 se desvaneció a su alrededor, dejando al grupo y a Umbra ante un paisaje transformado y un camino claro hacia el epílogo de su travesía. La Dama del Tiempo les concedió su bendición, reconociendo la valentía y la sabiduría que habían demostrado a lo largo de su odisea. El grupo y Umbra, tras superar el laberinto de los recuerdos perdidos 2, se encontraron ante el lugar donde todo había comenzado, el claro iluminado por la luz de la luna, donde las aves alados del tiempo solían danzar en libertad. Sin embargo, algo había cambiado, el ambiente estaba impregnado de una serenidad rejuvenecida. En el centro del claro, el corazón celestial resplandecía con una luz que irradiaba esperanza y equilibrio. Maestro melódico, con el violín en mano, tocó una melodía que celebraba la redención, la reconciliación y la conexión entre las sombras y la luz. Las aves, liberadas de su cautiverio, revolotearon en círculos alrededor del grupo, extendiendo sus alas con gracia. De repente, una figura etérea emergió del corazón celestial. Era la manifestación de la magia misma, encarnada en una entidad luminosa que se presentó como Armonía, la guardiana del equilibrio. Armonía agradeció al grupo y a Umbra por su valentía y determinación para restaurar el orden en el bosque encantado. La entidad mágica explicó que el corazón celestial, ahora liberado y fortalecido por la redención, se convertiría en la fuente de magia que mantendría la armonía entre el cielo, la tierra y el espíritu. Las estaciones eternas seguirían danzando, y el bosque encantado se convertiría en un refugio para aquellos que buscaran la conexión entre la magia y sus propias almas. Como gesto de agradecimiento, Armonía extendió sus alas resplandecientes y tocó con su luz a cada miembro del grupo y a Umbra. En ese momento, una energía revitalizante se extendió por sus cuerpos, marcando el final de su odisea y el comienzo de una nueva era para el bosque encantado. Las aves, ahora liberadas y llenas de vitalidad, se posaron en los hombros y cabezas de los aventureros, reconociéndolos como guardianes de la magia restaurada. El claro iluminado por la luz de la luna se llenó de risas y melodías alegres mientras las criaturas mágicas del bosque celebraban el renacer del equilibrio. Armonía, con una sonrisa etérea, expresó su confianza en que la conexión entre las sombras y la luz seguiría siendo nutrida por generaciones venideras. El grupo y Umbra, ahora unidos por la amistad forjada a través de desafíos y redención, se despidieron del bosque encantado con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que su historia había dejado una huella duradera en ese rincón mágico del mundo. Mientras se alejaban, la melodía del violín de maestro melódico se desvaneció en la distancia, pero la armonía restaurada resonaba en cada rincón del bosque encantado. El grupo y Umbra, guiados por la magia de la música y la redención, continuaron su viaje hacia nuevos horizontes, llevando consigo la lección de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la esperanza y la conexión puede prevalecer. La historia del bosque encantado se convirtió en un cuento temporal que inspiraría a aquellos que buscaran el equilibrio entre la magia, las sombras y la luz en sus propias vidas.